Dicen que el diablo no se te aparece con cuernos y cola roja. No. El diablo se te aparece con la cara de tu necesidad. Se te aparece con un traje caro, oliendo a loción importada y ofreciéndote la mano cuando estás tirado en el lodo. Yo solo quería cruzar una línea imaginaria en la tierra. Solo quería darle comida a mi hija. Por eso vendí mi primer paquete. Pensé que controlaba el juego. Pensé que era listo. Pero cuando te das cuenta de que el precio del sueño americano no se paga con dólares, sino con sangre y con tu propia alma, ya es demasiado tarde. Estuve en la cima del mundo, protegido por fuerzas que no deberían existir, intocable, y lo perdí todo en un segundo. Hoy no tengo nada, y sin embargo, lo tengo todo. Escucha mi historia, antes de que cometas el mismo error que casi me cuesta la eternidad. Bienvenidos a Verdades que Duelen. La historia que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y el alma. Es un viaje brutal desde la pobreza más extrema hasta el lujo del narcotráfico, pasando por los rituales más oscuros y prohibidos de la brujería, y terminando en un milagro en medio de la nada absoluta. Si alguna vez has pensado que el fin justifica los medios, si alguna vez has creído que un poco de dinero sucio puede lavar una vida limpia, necesitas ver esto hasta el final. Por favor, suscríbete ahora mismo, activa esa campana de notificaciones porque estas historias pueden salvarte la vida o la de alguien que amas. Dale like si crees en las segundas oportunidades y comenta Amén, para que sepamos que estás aquí, que estás escuchando, que estás vivo y dispuesto a aprender de los errores de otros. Prepárate, porque lo que viene no es ficción, es sangre, sudor, lágrimas y redención. Mi nombre es Mateo, o al menos, ese era mi nombre antes de morir y volver a nacer. Antes de que el desierto me tragara y me escupiera siendo otra persona. Antes de entender que a veces hay que perderlo absolutamente todo para encontrar lo único que realmente importa. Pero vamos al principio. Al verdadero principio. Donde todo se jodió. Todo comenzó en Tijuana, en el año 2008. Si nunca has estado en la frontera cuando tienes hambre de verdad, cuando no es hambre de antojo sino hambre de supervivencia, no sabes lo que es la verdadera desesperación. No sabes lo que es sentir que tus tripas se están devorando a sí mismas mientras tus ojos miran hacia el norte y ven un mundo completamente diferente a solo unos metros de distancia. La frontera es una cicatriz abierta que nunca termina de sanar. Es una herida infectada en el cuerpo de América. De un lado, ves las luces de San Diego, brillantes, prometedoras, parpadeando como estrellas que puedes casi tocar con la mano si te estiras lo suficiente. Luces de neón que prometen trabajos, escuelas, hospitales, futuro. Del otro lado, estamos nosotros. El polvo, el hambre, la basura, las casas de cartón y lámina oxidada, los niños descalzos, las madres con los ojos vacíos de tanto llorar. Yo tenía 28 años ese verano maldito. Era joven, pero me sentía viejo. El hambre te envejece. La desesperación te pudre por dentro más rápido que cualquier enfermedad. Mi esposa, Elena, era la mujer más hermosa que mis ojos habían visto jamás. Cabello negro como la noche, ojos color miel que solían brillar cuando me miraba. Pero para ese entonces, esos ojos estaban apagados por la preocupación constante, por el miedo, por el cansancio de vivir al día sin saber si habría un mañana. Y mi hija, Dios mío, mi pequeña Sofía. Apenas 4 años de edad, 4 años de inocencia en un mundo que no perdona a los inocentes. Tenía una tos que no se le quitaba. Una tos seca, persistente, que le hacía doler el pecho y me partía el alma cada vez que la escuchaba toser en las madrugadas. Los médicos del Seguro Social, esos doctores apurados que ven a 100 pacientes por día, decían que era asma, que era alergia al polvo. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que era la pobreza. La pobreza enferma. La pobreza mata despacio, con una crueldad metódica, sistemática. Habíamos llegado a Tijuana desde Oaxaca 3 meses antes, con nada más que una mochila raída, 2 mudas de ropa y una promesa que yo le había hecho a Elena bajo las estrellas de nuestro pueblo. Vamos a cruzar, mi amor. Del otro lado hay trabajo. Del otro lado, Sofía va a tener medicina de verdad. Va a ir a una escuela buena. Va a comer carne todos los días. Te lo juro por mi vida. Pero la realidad, esa perra sin corazón, me golpeó la cara más fuerte que el puño de cualquier hombre. El primer coyote nos cobró todos nuestros ahorros. 5 años de ahorros.
5 años de no comprar zapatos nuevos, de comer frijoles y tortillas todos los días, de trabajar en el campo bajo el sol que te derrite la piel. 8,000 pesos que habíamos guardado moneda por moneda en una lata de café escondida bajo nuestro colchón. Todo. Se lo dimos todo a ese hijo de puta con sombrero y botas de piel de víbora que nos prometió que nos cruzaría seguros, sin problemas. Nos dejó tirados a mitad del cerro, en la oscuridad absoluta, antes de siquiera llegar al famoso muro. Era medianoche. Hacía un frío que calaba los huesos. Sofía iba en mi espalda, temblando, llorando bajito, para no hacer ruido. Elena caminaba a mi lado, aferrándose a mi brazo, con los pies sangrando porque sus zapatos baratos se habían roto en las primeras 2 horas de caminata. El coyote nos apuntó con su linterna al rostro, nos cegó por un segundo, y luego dijo con una voz que jamás olvidaré: ¿Ven esas luces allá arriba? Corran hacia allá. Si los agarra la migra, no me conocen. Si se pierden, no es mi problema. Ya pagaron. Y se fue. Simplemente se fue. Escuchamos el motor de su camioneta alejándose, dejándonos en medio de la nada, en territorio que no conocíamos, sin agua suficiente, sin mapa, sin nada. Mateo, susurró Elena, con la voz quebrándose. ¿Qué vamos a hacer? Miré hacia el norte. Las luces de San Diego brillaban en la distancia. Parecían estar tan cerca. Pero yo sabía que estábamos a kilómetros todavía. Kilómetros de terreno peligroso, de serpientes de cascabel, de cactus que te destrozan la piel, de barrancos donde puedes romperte el cuello. Vamos a caminar, le dije, tratando de sonar seguro aunque sentía que el pánico me estaba comiendo vivo por dentro. Vamos a llegar, te lo prometo. Prometí, siempre estaba prometiendo, como si mis promesas valieran algo en este mundo cruel. Caminamos durante 4 horas, 4 horas de tropezar en la oscuridad, de cargar a Sofía que cada vez pesaba más porque yo estaba cada vez más débil. Elena se cayó 2 veces. La segunda vez, se torció el tobillo. La escuché gemir de dolor, pero no se quejó. Solo se levantó y siguió caminando, cojeando, aferrándose a mi brazo. Entonces vimos las luces. Pero no eran las luces de San Diego. Eran las luces de las patrullas de la migra. Potentes. Cegadoras. Como los ojos de Dios mirándote directamente, juzgándote, condenándote. ¡Alto! Border Patrol, no se muevan. Corrimos. Dios mío, ¿cómo corrimos? Con Sofía llorando a gritos en mi espalda, con Elena cojeando pero sin detenerse, corrimos como animales perseguidos. Pero era inútil. Nos alcanzaron en menos de 10 minutos. Nos rodearon con sus camionetas. Sus perros ladraban como demonios. Sus linternas nos apuntaban como si fuéramos criminales peligrosos. Nos esposaron, a mí, a Elena, con mi hija gritando, «Papi, papi», mientras un oficial, un gringo grande con cara de cansancio más que de maldad, me empujaba contra la camioneta para registrarme. «Lo siento, amigo», me dijo en español con acento. «Tienes que volver. No puedes estar aquí». «Mi hija está enferma», le supliqué, con lágrimas corriendo por mi cara, sin vergüenza ya. «Por favor, señor. Solo queremos trabajar. Solo queremos vivir. Por favor». Él bajó la mirada. Vi algo en sus ojos, lástima quizás. Pero las reglas son las reglas, y los pobres siempre perdemos contra las reglas. Nos deportaron esa misma madrugada. Nos tomaron las huellas digitales como si fuéramos delincuentes. Nos tomaron fotos. Nos trataron con esa cortesía fría y burocrática que es peor que el maltrato directo. Y nos pusieron en un autobús de regreso a Tijuana. Cuando cruzamos de vuelta al lado mexicano, Elena finalmente lloró. Lloró con ese llanto silencioso y devastador de quien sabe que acaba de perder su última esperanza. Yo no lloré. Todavía no. Porque todavía tenía que ser fuerte. Todavía tenía que fingir que todo iba a estar bien. Pero por dentro, me estaba muriendo. Perdimos todo en esa noche. Los ahorros, la esperanza, la dignidad. Pero lo peor aún no había llegado. Porque cuando pierdes todo, cuando tocas fondo, cuando crees que ya no puedes caer más bajo, ahí es cuando aparece él, el diablo, con la cara de tu necesidad, con la solución perfecta a tu problema, con la puerta de salida que siempre estuvo cerrada con candado, pero que ahora, mágicamente, se abre.
Solo tienes que pagar el precio. Y ese precio nunca te lo dicen completo desde el principio. Terminamos en un albergue para migrantes. Uno de esos lugares que huelen a desesperanza concentrada. Un edificio viejo de 2 pisos, con paredes de concreto descascarado y pisos de cemento frío. Había literas de metal oxidado apretadas unas contra otras, colchones delgados que olían a sudor de cientos de cuerpos que habían pasado por ahí antes que nosotros. El olor. Dios. El olor de ese lugar se te mete en la piel y no se va nunca. Era una mezcla de sudor rancio, de frijoles quemados que cocinaban en una olla gigante en el patio, de letrinas mal limpiadas, de ropa sucia, de desesperanza hecha olor. Es el olor de la pobreza concentrada en un espacio pequeño donde duermen 100 personas que ya no tienen nada que perder. Nos quedamos ahí durante 3 semanas. 3 semanas que se sintieron como 3 años. Compartíamos una litera en el rincón del cuarto de las familias. Sofía dormía entre Elena y yo, tosiendo toda la noche. Yo casi no dormía. Me quedaba despierto escuchando los ronquidos, los llantos de otros niños, las discusiones en voz baja de otras familias que, como nosotros, habían fracasado en cruzar y ahora no sabían qué hacer. Durante el día, salía a buscar trabajo, cualquier trabajo. Me paraba en las esquinas donde se juntaban los jornaleros, esos hombres con la piel quemada por el sol, y las manos callosas que esperaban a que alguien pasara en una camioneta y les ofreciera un día de trabajo. 100 pesos por 12 horas cargando sacos de cemento. 80 pesos por limpiar un terreno bajo el sol del mediodía. 50 pesos por ayudar a un señor a mover muebles. Pero éramos miles. Miles de hombres como yo, todos desesperados, todos dispuestos a trabajar por lo que fuera. Todos con la misma mirada de perro hambriento que suplica por una oportunidad. Algunos días conseguía trabajo. La mayoría de los días, no. Regresaba al albergue con las manos vacías y el corazón más vacío todavía. Elena me recibía con una sonrisa que intentaba ser valiente pero que se quebraba en las comisuras. Sofía corría a abrazarme y yo sentía que me rompía por dentro porque no tenía ni un dulce para darle. Una tarde, después de otro día sin conseguir nada, me senté en una banqueta afuera de un Oxxo. Era una de esas tardes calientes de Tijuana, donde el aire parece líquido y el asfalto ondula como agua. Miré mis botas. Estaban rotas. La suela se estaba despegando. Mis pantalones tenían un hoyo en la rodilla. Mi camisa estaba manchada de sudor seco. Y lloré. Lloré ahí, en plena calle, sin importarme quién me viera. No lloré por mí. No lloré por el hambre. Lloré porque esa noche era el cumpleaños de Sofía. 5 años. Mi pequeña iba a cumplir 5 años y yo no tenía ni para comprarle un pastelito de esos baratos de la panadería. No tenía ni para una paleta. Nada. Me sentía menos que un hombre. Me sentía como basura humana, como un fracaso total, como un padre que no servía para nada. Elena merecía a alguien mejor. Sofía merecía a alguien mejor. Y fue entonces, en ese momento de quiebre total, cuando una sombra cubrió el sol que me quemaba la cara. Levanté la vista despacio. Lo primero que vi fueron los rines cromados de una camioneta. Brillaban tanto que lastimaban la vista. Luego vi la camioneta completa. Una Ford Lobo negra, del año, impecable, con vidrios polarizados tan oscuros que no podías ver quién iba adentro. El tipo de camioneta que solo tiene 2 tipos de dueños en Tijuana. Empresarios muy ricos o narcos muy poderosos. El motor ronroneaba suavemente. Luego se apagó. La puerta del conductor se abrió y bajó un hombre. No parecía un monstruo. Ese fue mi primer error. Pensar que el mal tiene que verse mal. Este hombre parecía un empresario exitoso. Un ángel de la muerte bien vestido. Llevaba unos jeans oscuros de marca, botas de piel de avestruz que debían costar lo que yo ganaba en 6 meses, una camisa de seda negra perfectamente planchada y gafas oscuras marca Gucci. En su muñeca brillaba un Rolex de oro. Y en su cuello colgaba una cadena gruesa también de oro con un dije que hizo que se me erizara la piel. Era un esqueleto femenino vestido con túnica, sosteniendo una guadaña. La Santa Muerte. Se acercó a mí con pasos lentos, seguros, como un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde correr. «Te ves cansado, paisano», dijo. Su voz era suave, casi amable, pero tenía un tono de terciopelo negro arrastrándose sobre grava.
una voz que acaricia y corta al mismo tiempo. Me sequé las lágrimas rápido, avergonzado. Estoy jodido, jefe. ¿Qué es diferente? Respondí, bajando la mirada. En Tijuana aprendes rápido. No miras a los ojos a la gente con camionetas así. No haces preguntas. No buscas problemas. Él se rió. Fue una risa corta, sin humor real. Escuché que buscas cruzar, que tienes una niña enferma. Mi sangre se heló, el corazón me dio un vuelco. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo diablos sabía eso? Levanté la vista de nuevo, ahora con miedo y alerta. ¿Quién es usted? Pregunté, con la voz temblorosa. Él se quitó las gafas lentamente. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y cuando te miraban sentías que te estaban pesando, midiendo, calculando tu valor. Sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un lobo que ha encontrado a un conejo cojo y sabe que la caza va a ser fácil. Me dicen el cuervo, dijo guardándose las gafas en el bolsillo de la camisa. Y digamos que tengo oídos en todas las paredes de esta ciudad podrida, Mateo. Escuchar mi nombre en sus labios fue como recibir una bofetada de hielo. Él sabía mi nombre. No tenía idea de quién era yo, pero él sabía mi nombre. Sé que eres un hombre de familia, continuó, sacando un paquete de cigarros caros. Sé que no eres un vicioso. Sé que no tienes vicios. No tomas más allá de una cerveza de vez en cuando. No andas con mujeres. Sé que todo lo que haces es por tu esposa y tu hija. Y eso me gusta, porque necesito hombres así. Hombres con hambre, pero con principios. Hombres que tengan algo que perder. Encendió un cigarro. El humo azul subió lentamente en el aire caliente de la tarde. ¿Qué quiere de mí? Pregunté sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Él dio una calada larga y me miró con esos ojos de depredador. Quiero darte una oportunidad, Mateo. Quiero darte lo que tanto buscas. Quiero darte el cruce, la medicina para tu hija, un techo, comida, dignidad. Se acercó más. Olía a loción cara y a poder. Súbete, dijo señalando la camioneta. Te invito a una cerveza y hablamos de tu futuro. Sin compromiso. Solo hablamos. Mi instinto me gritaba, «¡Corre, Mateo! ¡Corre! Esto es el diablo. Esto es una trampa». Cada fibra de mi ser me decía que me levantara y me fuera corriendo. Pero luego pensé en la tos de Sofía. Pensé en cómo había tosido sangre esa mañana, y Elena me había mirado con ojos de terror. Pensé en Elena lavando ropa ajena por 20 pesos al día, arruinándose las manos con el cloro. Pensé en que era el cumpleaños de mi hija, y yo no tenía ni un peso para comprarle un dulce. Y me subí. Ese fue el momento exacto en que vendí mi libertad. El momento exacto en que crucé una línea invisible de la que no hay regreso. Aunque todavía no lo sabía. Todavía creía que estaba en control. Todavía pensaba que era inteligente. Todavía creía que podía jugar con el diablo y ganar. Pobre idiota. Me llevó a un bar privado en una zona que yo ni siquiera sabía que existía en Tijuana. No era de esos antros ruidosos de la Avenida Revolución donde van los turistas gringos a emborracharse y vomitar en las calles. No. Era un lugar discreto, elegante, peligroso. Entramos por una puerta trasera sin letrero. Adentro había aire acondicionado. El frío me golpeó la piel después de horas bajo el sol, y casi me mareé del contraste. Había mesas de madera oscura, iluminación tenue, y en las mesas había hombres que claramente no eran gente normal. Todos vestían bien. Todos tenían cadenas de oro. Todos tenían esa mirada de quien ha visto la muerte de cerca, y ha aprendido a no temerle. Había mujeres hermosas también. Mujeres con vestidos ajustados, maquilladas como modelos, riendo y sirviendo copas. En el fondo sonaba música de banda a volumen bajo, lo suficientemente alto para que no se escucharan las conversaciones de las mesas cercanas. El cuervo me llevó a una mesa privada en el fondo. Una especie de reservado con cortinas de terciopelo rojo que daban privacidad. Un mesero apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando. El cuervo ni siquiera tuvo que pedir. Trajeron una botella de whisky que se veía tan cara, que probablemente valía más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Trajeron un plato enorme de carne asada, todavía humeante, con tortillas hechas a mano, guacamole, frijoles charros, cebollas asadas, limones. El olor casi me hace llorar otra vez porque tenía tanta hambre, que me dolía el estómago. «Come»,
dijo el cuervo, sirviéndose un trago de whisky en un vaso con hielos perfectamente cuadrados. Hablaremos cuando termines. No me hice del rogar. Comí como un animal. Olvidé los modales. Olvidé todo. Solo existía la comida y mi hambre. Mientras comía, el cuervo me observaba en silencio, jugando con un anillo de oro macizo en su dedo índice, dándole vueltas lentamente, estudiándome. Cuando finalmente terminé, cuando no quedó ni una migaja en el plato, me recliné en la silla y casi gemí de satisfacción. Hacía semanas que no comía así. Meses, tal vez. El cuervo sonrió. Mejor, ¿no? Asentí, incapaz de hablar todavía. Él se inclinó hacia adelante, los codos en la mesa, los dedos entrelazados. Mateo, voy a ser honesto contigo. Porque creo que eres un hombre inteligente, y mereces que te hablen con la verdad. El cruce cuesta $5,000 por persona. 15,000 por tu familia completa. Tú no tienes ni 5 pesos en este momento. Los coyotes comunes te van a estafar otra vez. Te van a dejar tirado otra vez. O peor, te van a vender a los zetas, y terminarás muerto en una fosa en el desierto. Esa es la verdad cruda. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran en mí como cuchillos. Pero yo controlo el cruce. No todos los cruces, pero sí las rutas más seguras. Yo tengo acuerdos con gente de ambos lados. Yo soy el dueño de ciertas puertas que otros ni siquiera saben que existen. ¿Qué quiere que haga? Pregunté directamente. Ya no tenía energía para juegos. Él tomó un trago lento de su whisky, saboreándolo. No necesito albañiles. No necesito cargadores. Tengo un negocio muy particular. Y necesito distribuidores, gente que no parezca malandros, gente con cara de buena persona, gente de familia que pueda moverse en la zona turística sin levantar sospechas. Se detuvo y me miró fijamente. Necesito que vendas paquetes, cosas simples. Pastillas para los gringos que vienen a divertirse y quieren mejorar su noche. Un poco de polvo blanco para los que tienen dinero y quieren sentirse vivos. Nada violento. Solo ventas. Tú vendes, me traes el dinero, y en 2 meses... Escúchame bien, Mateo. En solo 2 meses, yo cruzo a tu mujer, a tu hija y a ti por el túnel VIP. Sin caminar por el desierto. En camioneta. Con aire acondicionado. Con papeles falsos de primera calidad. Los instalo en un apartamento en Los Ángeles. Les consigo números de seguro social falsos pero que funcionan. Y empiezas una vida nueva. Limpia. Del otro lado. La oferta brillaba frente a mí como un faro en medio de la oscuridad total. 2 meses. Solo 60 días de hacer algo malo para hacer un bien mayor. ¿No lo haría cualquier padre por su hija? ¿No era justificable si el resultado final era salvarla? ¿Tengo que matar a alguien? Pregunté. Esa era mi línea. Si me decía que tenía que matar, me iba. Eso pensaba. El cuervo soltó una carcajada genuina. No, muchacho. Yo tengo gente para eso. Tú solo vas a vender. Eres un vendedor. Vendedor de sueños. ¿Trato? Extendió su mano sobre la mesa. Una mano con anillos de oro en cada dedo. Una mano que había firmado sentencias de muerte. Una mano que controlaba vidas. Y yo, Mateo, el hombre que solo quería darle medicina a su hija, la estreché. Su piel estaba fría. Fría como la piel de un cadáver. Debí haberlo tomado como señal. Esa noche volví al albergue. Elena estaba dormida con Sofía en brazos en nuestra litera. Me senté en el borde del colchón delgado y las miré durante horas. La luz amarillenta y débil del foco desnudo del techo iluminaba sus rostros. Elena, con el ceño fruncido incluso dormida, por la preocupación que nunca la abandonaba. Sofía, con la boca abierta, respirando con dificultad, su pecho subiendo y bajando trabajosamente. Les susurré una promesa al oído. Les voy a dar una vida mejor. Les juro que en 2 meses todo va a cambiar. No sabía que estaba prometiendo una mentira. No sabía que en 2 meses ellas sí iban a tener una vida mejor. Pero yo iba a tener un alma vendida. No sabía que el precio de ese sueño no se pagaba en la frontera, sino en el infierno. El cuervo me dio mi primer paquete al día siguiente. Me citó en un estacionamiento vacío cerca del centro. Llegó en la misma camioneta negra. Se bajó, abrió el maletero y me mostró una mochila deportiva normal, de esas que usarían estudiantes. Aquí está tu mercancía, dijo. Hay pastillas, tachas,
éxtasis. Y hay bolsitas de coca. Cada cosa tiene su precio. Aquí está la lista. Me dio una hoja arrugada con precios escritos a mano. Los turistas pagan en dólares. No aceptes menos de lo que dice ahí. No regales nada. No consumas nada. Y si alguien, te parece sospechoso, como policía o un rival, te alejas y me llamas a este número. Me dio un celular Nokia viejo. Este teléfono solo tiene un número guardado. El mío. No guardes más números. No llames a tu familia con esto. Solo para el negocio. Asentí, sintiendo que el corazón me iba a explotar en el pecho. ¿Y si me agarran? El cuervo me puso la mano en el hombro. Esta vez su toque no era frío, era casi paternal. Si te agarra la policía mexicana, les dices que trabajas para el cuervo. Ellos me llaman, yo arreglo, tú sales. Pero si te agarra la policía gringa, ahí sí no puedo hacer nada. Por eso no cruces. Tú trabajas del lado mexicano, en la revolución, en playas, en los hoteles. ¿Entiendes? Entiendo. Bien, vende esto. Tráeme el dinero mañana a esta hora. Quédate con el 20%, es tu comisión. Hizo las cuentas mentalmente. Si vendes todo, vas a ganar unos $500. En un día, Mateo, $500. ¿Cuántos días tienes que cargar ladrillos bajo el sol para ganar eso? No respondí. La respuesta era obvia. Nunca ganaría eso cargando ladrillos. Nunca. Tomé la mochila. Pesaba poco. Tan poco. Y sin embargo, sentí que estaba cargando una montaña en mis hombros. Las primeras horas fueron aterradoras. Terroríficas. Caminaba por la Avenida Revolución, esa calle llena de bares y discotecas donde los gringos vienen a emborracharse y hacer lo que no harían en sus casas. Había chicas con minifaldas bailando en las entradas de los clubes. Había vendedores ambulantes ofreciendo sombreros y ponchos. Había olor a cerveza derramada y vómito en las esquinas. Yo caminaba con la mochila en la espalda, sudando frío a pesar del calor, sintiendo que cada policía me estaba viendo, que cada persona sabía lo que llevaba. El cuervo me había dado instrucciones. No ofrezcas a cualquiera. Busca grupos de gringos jóvenes. Los que se ven como universitarios. Los que ya están borrachos pero todavía pueden caminar. Acércate despacio. Sonríe. Pregúntales si están pasándola bien. Pregúntales si quieren que su noche sea mejor. No menciones la palabra droga. Ellos entienden. Vi a un grupo de 4 chavos, todos rubios, con camisetas de una universidad de California. Estaban riendo, brindando con cervezas Corona fuera de un bar. Mi oportunidad. Me acerqué temblando. Hey amigos, ¿están disfrutando Tijuana? Uno de ellos, el más borracho, me abrazó. Bro, this place is awesome. Sonreí, forzándome. Si quieren que la noche sea más divertida, yo tengo lo que necesitan. Los ojos del menos borracho, un chavo alto con lentes, se iluminaron. ¿Tienes X? Asentí despacio. Tengo lo que quieras, amigo. ¿Cuánto? $20 cada pastilla. Ni siquiera regatearon. Sacaron billetes como si nada. Me compraron 5 pastillas. $100. Así de fácil. Así de rápido. En 2 minutos gané lo que tardaba 3 días en ganar cargando sacos de cemento. Hice la transacción rápido, metiéndome el dinero en el bolsillo, entregándoles las pastillas con mano temblorosa. Ellos ni siquiera me miraron 2 veces. Solo se fueron riendo, emocionados por su compra. Y yo me quedé ahí parado, en medio de la calle, sintiendo que acababa de cruzar una línea invisible. Sintiendo que acababa de manchar algo dentro de mí que antes estaba limpio. Pero los $100 en mi bolsillo pesaban más que mi conciencia. Esa noche vendí todo. Todo. Pastillas, bolsitas de coca. Todo. Regresé al estacionamiento con $700 en efectivo. Mi comisión era $140. El cuervo contó el dinero rápido, con dedos expertos. Sonrió. Eres bueno, Mateo. Eres muy bueno. Tienes cara de gente decente. Cara de padre preocupado. Por eso nadie sospecha. Ese es tu poder. Me dio mi comisión. $140 en billetes arrugados. Mañana mismo te traigo más mercancía. Vamos a aumentar la cantidad. Confío en ti. Esa noche llegué al albergue. Era casi medianoche. Elena estaba despierta, preocupada, esperándome. Cuando entré, se levantó rápido. ¿Dónde estabas? Estaba muerta de preocupación. No dije nada. Solo saqué los $140 y los puse en su mano.
Ella miró el dinero. Luego me miró a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mateo, ¿de dónde sacaste esto? ¿Qué hiciste? Trabajo, mujer. Encontré un patrón bueno. Construcción de noche. Paga bien. Mentí. La primera de 1.000.000 de mentiras que le diría a la mujer que amaba. Ella me abrazó, llorando de alivio. Gracias, Dios mío. Gracias. Pero cuando me abrazó, cuando su rostro estaba contra mi pecho, yo no sentí alivio. Sentí un vacío frío en el estómago. Sentí que acababa de traicionar algo. Algo importante. Pero al día siguiente, cuando llevé a Sofía al doctor privado, cuando pagué la consulta y las medicinas sin tener que pedir descuento, cuando vi que su respiración mejoraba después de 2 días con el inhalador nuevo, todo valió la pena. O eso me decía a mí mismo. Los 2 meses se convirtieron en una eternidad de decisiones. Cada día que pasaba, cada billete que ganaba, cada mentira que decía, era como agregar otro ladrillo a una prisión que yo mismo estaba construyendo alrededor de mi alma. Pero no me daba cuenta, porque por fuera todo estaba mejorando. Pasaron 3 semanas y ganamos lo suficiente para salir del albergue. Rentamos un pequeño apartamento en una zona no tan mala de Tijuana. Solo era un cuarto con una cocineta y un baño compartido con otros inquilinos. Pero para nosotros era un palacio. Teníamos nuestra propia puerta, nuestra propia llave, nuestro propio espacio. Elena lloró de felicidad el día que nos mudamos. Limpió cada rincón de ese cuarto hasta que brilló. Puso cortinas baratas pero bonitas en la ventana. Compró un cobertor nuevo para la cama. Sofía correteaba feliz, tosiendo menos ahora que tenía sus medicinas, riendo por primera vez en meses. «Lo lograste, Mateo», me dijo Elena esa noche, abrazándome en nuestra cama nueva. «Estoy tan orgullosa de ti. Sabía que ibas a levantarnos». Yo la abracé fuerte, hundiendo mi cara en su cabello que olía a shampoo barato pero limpio. Y sentí una punzada de culpa que traté de ahogar inmediatamente. «Es temporal», me decía. «Solo 2 meses más y cruzamos. Empezamos limpio del otro lado. Esto es solo una etapa. Un sacrificio necesario». Las mentiras que nos decimos a nosotros mismos son las más peligrosas. Mi rutina era simple. Salía todas las tardes. Le decía a Elena que iba a la construcción. Y me iba a la zona turística. El cuervo me daba mercancía cada vez más grande. Ya no era una mochila. Ahora eran 2. A veces 3. Y yo vendía todo. Siempre. Era increíblemente bueno en esto, y me odiaba por ello. Aprendí a leer a la gente. Sabía exactamente qué tipo de turista quería qué tipo de droga. Los universitarios querían éxtasis y marihuana. Los ejecutivos de traje querían cocaína. Los turistas mayores, tratando de revivir su juventud, querían de todo. Y yo se los daba. Con una sonrisa. Con profesionalismo. El cuervo estaba impresionado. «Mateo, eres un pinche genio natural. Tienes lo que muchos de mis muchachos no tienen, cerebro. No te metes en pedos, no consumes, no llegas tarde, no robas. Eres oro puro, carnal». Me aumentó la comisión al 30%, luego al 40%. Estaba ganando entre $500 y $1,000 por día. $1,000. Cuando hace un mes vivía con menos de $2 al día. Compramos ropa nueva. Elena se compró un vestido bonito por primera vez en años, y cuando se lo probó frente al espejo barato de nuestro cuarto, vi sus ojos brillar como cuando nos conocimos. Sofía tenía zapatos nuevos, juguetes, dulces. Comíamos carne todos los días, pollo, pescado. Ya no solo frijoles y tortillas. Abrí una cuenta de banco con un nombre falso que el cuervo me consiguió. Empecé a ahorrar. A guardar billetes. Calculaba. A este paso, en 2 meses voy a tener suficiente no solo para cruzar, sino para llegar con dinero. Para rentar un apartamento bueno en Los Ángeles. Para comprar un carro. Para empezar bien. Pero aquí es donde la serpiente muestra sus colmillos. Aquí es donde la trampa se cierra. Llegó el día 60. 2 meses exactos desde que había empezado a trabajar para el cuervo. Yo tenía el dinero. Tenía suficiente para el cruce y más. Mucho más. Había ahorrado casi $20,000. Esa noche me reuní con el cuervo en el mismo bar privado donde había empezado todo. Llegué con mi mochila llena del dinero de las ventas del día y mi corazón lleno de esperanza.
Hoy termina, pensé. Hoy le digo que ya cumplí mi parte del trato, que nos cruce. El cuervo estaba en su mesa de siempre, bebiendo whisky, contando fajos de billetes que otros distribuidores le habían traído. Cuando me vio, sonrió. Mateo, mi hombre favorito, siéntate. Me senté. Puse la mochila sobre la mesa. Todo está ahí, hasta el último centavo. Él contó rápido, con esa velocidad que solo da la experiencia. Asintió satisfecho. Perfecto, como siempre. Aquí está tu comisión. Me dio mi dinero. Pero en lugar de guardarlo, lo dejé sobre la mesa. Señor Cuervo, necesito hablar con usted. Él levantó una ceja. ¿Qué pasa? Respiré hondo. Ya pasaron los 2 meses. Usted me prometió que en 2 meses me cruzaba con mi familia. Ya tengo ahorrado suficiente. Estoy listo. El cuervo dejó de contar el dinero. Me miró. Y por primera vez, vi algo en sus ojos que no había visto antes. Decepción. Como si yo hubiera dicho algo ingenuo, algo estúpido. Mateo, dijo despacio sirviendo 2 vasos de whisky. Siéntate bien. Necesitamos hablar. Sentí un frío en el estómago. ¿Qué pasa? Toma. Me ofreció un vaso. No lo tomé. Él se encogió de hombros y bebió los 2. Mira, carnal. Aquí está la situación. ¿Te acuerdas hace 2 semanas? ¿Ese problema que hubo con los chacales? Los chacales eran un cartel rival que estaba intentando entrar a la plaza de Tijuana. Había habido balaceras. Había aparecido gente colgada en los puentes. El ambiente estaba tenso. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Pregunté, sintiendo que el piso se movía. Perdí a 3 de mis mejores distribuidores esa semana. Los mataron. Y ahora estoy corto de personal justamente cuando más lo necesito. Viene la temporada alta. Spring Break. Miles de gringos van a venir. Es cuando hacemos el dinero del año. Pero usted me prometió. Y yo voy a cumplir, me interrumpió, levantando la voz por primera vez. Pero no puedes irte ahora, Mateo. No en este momento. Solo dame un mes más. Un mes. Aguántame este mes. Me ayudas con la temporada alta. Y te juro por la santa muerte que te cruzo en abril. Con todo y bonificación extra. Un mes. Repetí, sintiendo que la esperanza se me escapaba entre los dedos como arena. Un mes. 30 días. Y piénsalo, carnal. Si te vas ahora, llegas con $20,000. Bien, ¿no? Pero si aguantas un mes más, en la temporada alta, vas a hacer el doble, el triple. Vas a llegar con $60,000, $70,000. ¿Sabes lo que puedes hacer con eso? Puedes comprar una casa allá. No rentar. Comprar. Puedes poner un negocio. Puedes darle a tu familia no solo comida, sino riqueza. Verdadera riqueza. Sus palabras eran veneno dulce. Veneno que entraba directo a la parte de mi cerebro que había probado el poder del dinero y quería más. Además, continuó, encendiendo un cigarro. Piénsalo bien. Si cruzas ahora, ¿a qué vas? A lavar platos, a limpiar baños, a ser el mexicano pobre de siempre. Pero si te quedas un mes más, cruzas siendo rico. Cruzas con poder. Poder. Esa palabra se clavó en mi mente como un anzuelo. Pensé en Elena lavando ropa ajena antes. Pensé en mis padres que murieron pobres en Oaxaca. Pensé en todas las veces que había tenido que bajar la cabeza, pedir descuentos, mendigar trabajo, sentirme menos que otros. Y pensé, un mes más. Solo un mes más y nunca más voy a ser pobre. Nunca más voy a bajar la cabeza. Nunca más. Está bien, dije. Y con esas 2 palabras, vendí mi alma sin darme cuenta. El cuervo sonrió. Esa sonrisa de lobo. Así se habla, campeón. No te vas a arrepentir. Pero me arrepentí. Dios mío, ¿cómo me arrepentí? Un mes se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 4. 4 se convirtieron en 6. Cada vez que le decía al cuervo que ya quería irme, él tenía una razón. Aguántame esta semana, hay un cargamento grande. Espera a que pase este operativo de la policía. Dame 15 días más. Se murió uno de mis hombres y necesito que cubras su ruta. Y yo siempre decía que sí. Porque el dinero seguía llegando. Y con el dinero, llegaba algo más peligroso. El poder. Nos mudamos a un apartamento mejor.
luego a una casa rentada con 2 recámaras, luego a una casa en una zona bonita con jardín. Elena estaba confundida pero feliz. Mateo, ¿cuánto te pagan en esa construcción? Esto parece dinero de empresario. Me ascendieron, mi amor. Ahora soy supervisor. Manejo varios equipos. Mentía con una facilidad que me asustaba. Compré un carro, un Nissan viejo pero funcional. Luego lo vendí y compré uno mejor. Luego ese también lo cambié. En 6 meses tenía una camioneta del año. No tan ostentosa como la del Cuervo, pero impresionante para alguien que había llegado sin nada. Pero lo que cambió no fue solo mi situación económica, fui yo. Por dentro. El Cuervo me fue dando más responsabilidades. Ya no vendía en la calle. Ahora coordinaba a otros 3 muchachos que vendían para mí. Yo era su jefe. Les daba la mercancía, les cobraba las ventas, les pagaba sus comisiones. Me había convertido en un eslabón más alto de la cadena. Y con eso vino la violencia. Un día, uno de mis muchachos, un chavo de 19 años que se llamaba Beto, me robó. Se llevó mercancía y no me pagó. Desapareció. El Cuervo me llamó a su oficina. Tu muchacho te robó. Eso te hace ver mal. Te hace ver débil. Y en este negocio, si te ven débil, te devoran. ¿Qué quiere que haga? Pregunté, aunque sabía la respuesta. Encuentra a ese pendejo. Dale una lección. No tienes que matarlo. Pero que aprenda. Que todos vean que a Mateo no se le roba. Me dio una pistola. Una Glock negra, pesada, real. Solo para asustar, dijo. Pero si te defiende, pues... haz lo que tengas que hacer. Tomé la pistola. El metal frío en mi mano se sentía extraño. Poderoso. Aterrador. Encontré a Beto 2 días después en un billar de mala muerte. Estaba jugando, riendo, gastando mi dinero en cervezas para sus amigos. Cuando me vio entrar, se le cayó el taco de las manos. Intentó correr. Yo saqué la pistola y le apunté. Si das un paso más, te juro que te vuelo la rodilla. Se congeló. Todo el billar se congeló. Era la primera vez que sacaba un arma en público. Era la primera vez que amenazaba a alguien de verdad. ¿Y sabes qué sentí? Poder. Poder absoluto. La sensación de que todos en ese lugar me temían. De que yo controlaba si alguien vivía o moría con solo mover mi dedo 1 centímetro. Arrastré a Beto afuera. Le di una paliza que nunca olvidaría. Le rompí la nariz. Le partí 2 costillas. Y mientras lo golpeaba en el callejón oscuro, mientras él lloraba y suplicaba, yo sentí... nada. No sentí culpa. No sentí pena. Solo sentí que estaba haciendo lo correcto. Lo necesario. Le quité el dinero que había robado, más todo lo que traía encima. Si vuelves a aparecer por mi territorio, no va a ser tu nariz lo que rompa. ¿Entiendes? Él asintió, escupiendo sangre y dientes. Sí, jefe. Perdón, jefe. Jefe. Me llamó jefe, y me gustó. Regresé a casa esa noche con los nudillos sangrando. Elena me vio lavándome las manos en el fregadero, el agua corriendo roja. Mateo. ¿Qué pasó? Accidente en la obra. Un hierro se cayó. No es nada. Ella me miró con esos ojos que te conocen, que saben que mientes. Pero no dijo nada más. Creo que tenía miedo de la verdad. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en cómo había golpeado a un chavo que podría haber sido yo hace un año. Un chavo desesperado que cometió un error. Y yo lo había castigado sin misericordia. ¿Qué me estoy convirtiendo?, pensé. Pero la respuesta llegó rápido. Te estás convirtiendo en alguien que sobrevive, en alguien fuerte. Ya no eres la víctima, Mateo. Ahora eres el cazador. Y esa voz en mi cabeza ya no sonaba como yo, sonaba como el Cuervo. Los meses siguieron pasando. Mi cuenta bancaria seguía creciendo. Pero algo más estaba creciendo: la guerra. Los chacales no se rendían. Querían la plaza de Tijuana y estaban dispuestos a pelear por ella. Empezaron a aparecer cuerpos. Muchos cuerpos. Algunos de nuestro bando, algunos del suyo. Un día encontraron a uno de mis muchachos, un chavo que se llamaba Oscar, colgado de un puente con un mensaje tallado en su pecho. Así terminan los perros del Cuervo. Vi las fotos. El Cuervo me las mostró para motivarme. Vi los ojos abiertos de Oscar. Vi su lengua hinchada. Vi las marcas de tortura en su cuerpo.
y sentí rabia. No tristeza. Rabia. Esto es personal ahora, dijo el cuervo. Ellos están matando a nuestra gente. Tenemos que responder, y responder fuerte. Empecé a cargar la pistola todo el tiempo. Ya no solo para asustar, para usarla si era necesario. El cuervo me dio un chaleco antibalas. Úsalo siempre debajo de la camisa. Siempre. Las calles se pusieron calientes, muy calientes. Había retenes, había patrullas, había tensión en el aire como electricidad antes de una tormenta. Y entonces llegó la noche que cambió todo. Era un martes, día normal, día de cobro. Iba en mi camioneta recogiendo el dinero de mis puntos de venta. Llevaba como pasajero a uno de mis muchachos nuevos, un chavo al que le decían el Flaco. Era su segunda semana trabajando conmigo. Eran como las 10 de la noche. Íbamos por una calle poco iluminada en una zona industrial. El Flaco iba contando dinero, organizando los billetes por denominaciones. Yo manejaba, pensando en que mañana era el cumpleaños de Elena, y quería sorprenderla con algo bonito. No vi la camioneta sin placas que nos venía siguiendo. No vi las sombras moviéndose en los callejones. No vi nada, hasta que fue demasiado tarde. Boom, boom, boom. Ráfagas de balas impactando el lado del conductor. El vidrio explotó en 1000 pedazos. Sentí fragmentos cortándome la cara. El Flaco gritó. Yo grité. Pisé el acelerador a fondo por puro instinto de supervivencia. Más balas. El vidrio trasero se desintegró. Las llantas chillaron. La camioneta se sacudía con cada impacto. Escuchaba los tronidos. Sentía el calor de las balas pasando cerca de mi cabeza, rozándome la oreja izquierda con un calor que quemaba. ¡Agáchate!, le grité al Flaco. Él ya estaba en el piso, cubriendo su cabeza, llorando como niño. Manejé como loco, atropellando botes de basura, subiendo a la banqueta, haciendo zigzag. Detrás de nosotros venían 2 camionetas llenas de hombres armados con cuernos de chivo, disparando como si estuviéramos en una película de acción, excepto que esto era real. Esto era mi vida. Mi muerte, posiblemente. Giré en una esquina a toda velocidad. La camioneta derrapó. Por un segundo pensé que nos íbamos a volcar. Pero se enderezó. Seguí acelerando. El semáforo en rojo. Me lo pasé. Casi choco con un taxi. Escuché el claxon furiosos del taxista mientras pasaba a centímetros. Las camionetas seguían detrás. Más balas. El espejo retrovisor explotó. Sentí algo caliente en mi brazo. Sangre. Me habían rozado. Pero no importaba. Solo importaba escapar. Tomé otra esquina. Luego otra. Conocía estas calles. Las había recorrido 1000 veces. Entré por un callejón estrecho donde las camionetas grandes no podían seguirme. Apagué las luces. Seguí manejando en la oscuridad, despacio ahora, conteniendo la respiración. Silencio. Escuché los motores de las camionetas alejándose, buscándome en otra dirección. Lo había logrado. Habíamos sobrevivido. Me detuve. Me temblaban las manos tan fuerte que apenas podía sostener el volante. Miré al Flaco. Estaba pálido, en shock, pero vivo. ¿Estás bien?, le pregunté. Él asintió, sin poder hablar. Revisé mi brazo. Era solo un rasguño profundo, nada grave. La camioneta estaba destrozada. Agujeros de bala por todos lados. Los vidrios hechos mierda. Pero funcionaba. Manejé directo a la casa de seguridad del Cuervo. Una casa en las afueras, custodiada por hombres armados las 24 horas. Llegué tocando la bocina desesperadamente. Los guardias salieron apuntándome hasta que me reconocieron. Fue una emboscada, grité. Los chacales. Nos quisieron matar. Me dejaron entrar. El Cuervo estaba adentro, como siempre, sentado en su sillón de piel como si fuera un rey en su trono, fumando un puro. Tranquilo. Demasiado tranquilo. Entré temblando, con sangre en la cara por los vidrios, con el brazo sangrando, con los ojos salvajes del que acaba de ver la muerte cara a cara. «¡Me van a matar, Cuervo! ¡Casi me matan! Tengo que salirme. Sácame ya. Cruza a mi familia. No puedo más». Fue la primera vez que lo confronté. La primera vez que le exigí algo. Y su reacción me heló la sangre. No se inmutó. Ni siquiera se levantó. Solo me miró con esos ojos de depredador, y exhaló el humo del puro lentamente.
Siéntate, Mateo. No quiero sentarme. Quiero largarme. Esto no era parte del trato. Siéntate, repitió, con una voz que no admitía discusión. Me senté. Las piernas me fallaron, y caí en el sillón frente a él. Entonces vi a la mujer. Estaba en la esquina del cuarto, en las sombras. No la había visto al entrar. Era una anciana, vestida completamente de negro, con un rebozo que le cubría la cabeza. Tenía collares de huesos y plumas colgando del cuello. Y sus ojos... Dios mío, sus ojos. Eran blancos. Cataratas completas. Estaba ciega. Pero cuando me miró, sentí que veía más que cualquier persona con vista. Un frío sepulcral invadió la habitación. El aire cambió. Olía a... algo quemado. Algo podrido. Algo que no debería estar en el mundo de los vivos. Mateo, dijo el cuervo, con esa voz de terciopelo sobre grava. El miedo atrae a la muerte. ¿Lo sabías? El miedo es como sangre en el agua para los tiburones. Si huyes ahora, ellos van a saber que estás débil, y te van a cazar, a ti y a tu familia. Entonces dame armas, dame hombres, dame protección. Te voy a dar algo mejor, dijo, señalando a la anciana. Ella es la madrina. Ella puede hacer que las balas se desvíen. Ella puede hacerte invisible para tus enemigos. Puede darte el poder que necesitas para ser intocable, para ser el rey de esta ciudad. Pero... hizo una pausa larga. Demasiado larga. Todo tiene un precio. La anciana se levantó. Sus movimientos eran lentos pero seguros, como si no necesitara los ojos para saber exactamente dónde estaba todo. Se acercó a mí. Olía a hierbas, a tierra de cementerio, a muerte. Extendió una mano huesuda y me tocó la frente. Sus dedos estaban helados, más fríos que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Y en ese momento, sentí algo moverse dentro de mí. Algo oscuro que despertó. Este tiene luz todavía, dijo con una voz que sonaba como hojas secas pisadas, como viento entre tumbas. Pero la luz se está apagando. Ya casi es solo sombra. Es perfecto. Retiró su mano y me miró con esos ojos blancos ciegos que veían todo. ¿Qué precio? Pregunté, sintiendo que ya conocía la respuesta, pero necesitando escucharla. La madrina sonrió. Tenía pocos dientes. Los que tenía estaban negros. No quiero tu dinero, muchacho. El dinero es papel sucio que se quema. Yo quiero lealtad. Quiero un pacto. Si tú te entregas a la Santísima, si le ofreces tu devoción absoluta, ella te dará el mundo. Te dará poder. Te dará protección. Las balas te esquivarán. Tus enemigos caerán. Caminarás por el valle de la sombra de la muerte, y nada te tocará. Hizo una pausa. Sus ojos ciegos me atravesaban. Pero una vez que entras, no sales. Eres de ella, en vida y en muerte. Tu alma ya no es tuya, es de la Santísima, y ella protege lo que es suyo. Con un precio. ¿Qué precio? Insistí, aunque una voz en mi cabeza me gritaba que saliera corriendo. El que ella decida cuando llegue el momento. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 10 años, pero cobrará. Siempre cobran. Miré al cuervo. Él asintió lentamente. Yo hice el pacto hace 15 años, Mateo. Mira dónde estoy. Vivo como rey. Todos me temen. Nadie me toca. La ley no me alcanza. Las balas no me alcanzan. He sobrevivido a 3 guerras de carteles. He visto morir a todos mis rivales. Y yo sigo aquí. ¿Por qué crees que es? Señaló su cadena con el dije de la Santa Muerte. Porque ella me protege. Y te protegerá a ti también. Pensé en la emboscada. Pensé en las balas que habían pasado a milímetros de mi cabeza. Pensé en Elena y Sofía. Si me mataban, ¿qué sería de ellas? Pensé en el poder que el cuervo tenía. Él llevaba 15 años en esto y seguía vivo. Intocable. Y pensé, si tengo ese poder, puedo protegerlas. Puedo ser intocable. Puedo terminar con los chacales. Puedo vivir sin miedo. La codicia y el miedo son los 2 ingredientes perfectos para tomar la peor decisión de tu vida. ¿Seré intocable? Pregunté. La madrina sonrió con esa boca de tumba. Serás leyenda. Cerré los ojos. Respiré hondo.
y pronuncié las palabras que me condenarían. Acepto. El cuervo se levantó sonriendo. La madrina asintió satisfecha. Bien. Esta misma noche haremos el ritual. En el desierto, donde la Santísima habita, donde los vivos y los muertos se encuentran. Salimos cerca de la medianoche. Fuimos en 3 camionetas. El cuervo, la madrina, yo, y 4 hombres más que también habían hecho el pacto. Nadie hablaba. Solo había el sonido del motor y el camino de terracería bajo las llantas. Manejamos durante casi 1 hora hacia el este, adentrándonos en el desierto de Altar. El mismo desierto donde morirían tantos migrantes intentando cruzar. El mismo desierto que eventualmente sería mi tumba y mi resurrección. Nos detuvimos en medio de la nada. No había luna. Solo estrellas. Millones de estrellas en un cielo negro como tinta. El silencio del desierto es absoluto. Es el silencio de un lugar donde Dios no llega. O donde no quiere llegar. Los hombres sacaron cosas de las camionetas. Velas negras. Muchas velas negras. Una calavera humana verdadera, con dientes amarillentos. Telas rojas. Botellas con líquidos oscuros. Y un gallo vivo que cacareaba nervioso, como si supiera lo que le esperaba. La madrina dirigió todo. Hicieron un círculo grande con las velas negras. En el centro pusieron la calavera. Alrededor pusieron ofrendas, tequila, cigarros, monedas, billetes, rosas rojas. Quítate la camisa, me ordenó la madrina. Quítate los zapatos, arrodíllate en el centro, obedecí. El suelo estaba frío. La arena entraba entre mis rodillas. Estaba temblando, pero no de frío. De algo más profundo, de un miedo ancestral que llevamos en los genes. La madrina empezó a caminar alrededor del círculo, recitando cosas en un idioma que no entendía. No era español, no era inglés, no era latín. Era algo más viejo, algo que sonaba como lengua de serpiente. Palabras que no deberían ser pronunciadas por lengua humana. Los otros hombres encendieron las velas, una por una. El círculo se iluminó con luz naranja vacilante, que hacía que las sombras bailaran como demonios. La madrina tomó el gallo. Le susurró algo al oído. El animal se calmó completamente. Extraordinario. Luego, con un movimiento rápido y preciso, le cortó el cuello. La sangre brotó caliente, oscura bajo la luz de las velas. La madrina recogió la sangre en un cuenco de barro y se acercó a mí. Extiende las manos. Lo hice. Ella vertió la sangre caliente sobre mis palmas. El líquido viscoso se deslizó entre mis dedos. Olía a metal, a muerte, a pacto. Con esta sangre sellas tu compromiso. Con esta sangre te conviertes en hijo de la Santísima. Ella te protegerá. Ella te dará poder. Pero le perteneces. En vida y en muerte. Repite después de mí. Santísima muerte, Señora de las sombras, Reina de la noche eterna. Repetí. Palabra por palabra. Mi voz sonaba extraña en el silencio del desierto. Eco de algo que ya no era completamente humano. Acepto tu protección. Acepto tu poder. Me entrego a ti completamente. Mi vida es tuya. Mi muerte es tuya. Mi alma es tuya. Por los siglos de los siglos. En el momento en que pronuncié la última palabra, algo cambió. El aire se puso denso. Las llamas de las velas se inclinaron todas hacia mí, como si un viento invisible soplara desde todas direcciones al mismo tiempo. Sentí algo entrar en mí. Algo frío. Algo antiguo. Algo que no debería estar dentro de un ser humano. Grité. No de dolor, de terror. Porque sentí que algo me estaba llenando espacios dentro de mí que no sabía que existían. Y mientras ese algo entraba, algo más salía. Algo cálido. Algo luminoso. Lo que quedaba de mi alma limpia. Caí al suelo convulsionando. Vi visiones. Vi a la muerte misma. Vi a la Santa Muerte no como la pintan en las estampitas, bonita y decorada. No. Vi su verdadero rostro. Un esqueleto inmenso, vestido con harapos negros ensangrentados, con ojos de fuego verde que quemaban sin consumir, con una guadaña que goteaba sangre de almas. Y me sonrió. Me sonrió con una boca sin labios, y escuché su voz dentro de mi cabeza, no con mis oídos.
Eres mío ahora, Mateo. Y yo protejo lo que es mío. Desperté horas después. Ya era de día. El sol del desierto me quemaba la piel. Estaba solo. Las camionetas se habían ido. Las velas se habían consumido. La calavera seguía ahí, mirándome con sus cuencas vacías. Y a su lado, perfectamente doblada, había una capa roja. Y un dije de plata. La Santa Muerte. Me lo puse. El metal estaba frío incluso bajo el sol abrasador, y cuando me lo puse, sentí el poder. Inmediato. Real. No era imaginación. Era poder verdadero fluyendo por mis venas como electricidad. Me puse de pie. No estaba cansado. No tenía sed aunque no había bebido agua en horas. Me sentía invencible. Sentía que podía conquistar el mundo. Caminé de regreso hacia la ciudad. Caminé durante horas, pero no me cansé. Cuando llegué, había un mensaje en mi celular. Del cuervo. Bienvenido a la familia. Ahora eres intocable. Demuéstralo. Y lo demostré. Los siguientes 6 meses fueron de gloria. De poder absoluto. De invencibilidad. Las balas literalmente se desviaban. No estoy hablando metafóricamente. Estoy diciendo que vi balas cambiar de dirección en el aire. Hubo otra emboscada. 2 semanas después del ritual. Los chacales me esperaban en un callejón. 5 hombres. Cuernos de chivo. Me rodearon. Abrieron fuego. Yo cerré los ojos y apreté el dije de la Santa Muerte. Sentí su presencia. Sentí su protección. Y cuando abrí los ojos, todos los sicarios estaban en el suelo. Muertos. No sé cómo. No sé qué pasó. Pero todos tenían balas en la cabeza. Sus propias balas. Como si hubieran rebotado en una pared invisible alrededor de mí y regresado a matarlos a ellos. Me quedé ahí parado, en medio de 5 cadáveres, sin un rasguño. Intocable. La noticia se regó como pólvora en el bajo mundo. Mateo es un brujo. Mateo tiene pacto con el diablo. Mateo no se puede matar. Mi reputación creció. Mi poder creció. Mi arrogancia creció. El cuervo me ascendió. Ya no era solo un distribuidor. Ahora manejaba toda una zona. Tenía 20 muchachos bajo mi mando. Tenía mi propia flota de camionetas. Tenía casas de seguridad. Tenía arsenal. Tenía todo lo que un narco de medio nivel puede tener. Y el dinero, Dios mío, el dinero, ya no ganaba miles. Ganaba decenas de miles, cientos de miles. Compré una casa grande. Una casa de verdad, con piscina, con 3 pisos, en una zona residencial donde vivían doctores y empresarios legítimos. Le dije a Elena que mi negocio de construcción había explotado, que ahora era dueño de mi propia compañía. Ella dejó de preguntar. Creo que en el fondo sabía la verdad. Pero el confort de la vida que ahora teníamos era demasiado seductor. Es fácil cerrar los ojos cuando duermes en sábanas de seda. Sofía estaba saludable, hermosa. Iba a una escuela privada cara. Tenía todo lo que una niña pudiera desear. Juguetes, ropa de marca, su propio cuarto decorado como un palacio de princesas. Y cuando me veía, corría a abrazarme gritando, «¡Papi, papi!», con esa inocencia que me partía el corazón, porque yo sabía que sus besos puros tocaban un alma podrida. Pero yo seguía diciéndome, «Es por ellas. Todo lo que hago es por ellas. Soy un buen padre. Les estoy dando todo». Las mentiras más peligrosas son las que nos creemos a nosotros mismos. Y entonces comenzó. El cobro, el precio. Porque el diablo nunca te regala nada. Solo te presta. Y cuando viene a cobrar, cobra con intereses de sangre. Empezó con sueños. Pesadillas. Cada noche veía a la Santa Muerte. Pero ya no me sonreía. Me miraba. Me observaba. Me juzgaba. Y en mis sueños, ella se acercaba cada vez más cerca, con su guadaña goteando sangre. Y yo sabía, de alguna forma sabía, que cuando finalmente me tocara con esa guadaña, sería el final. Empecé a dormir menos. 2 horas por noche. Luego, 1 hora. Luego nada. Pasaba las noches despierto, sudando, mirando las sombras de mi habitación moverse con vida propia. Elena se preocupó. «Mateo, estás enfermo. Necesitas ver a un doctor. Estás demacrado. Has perdido peso. Tienes ojeras horribles».
Estoy bien, mentía. Solo es estrés del trabajo. Pero no estaba bien. Porque la protección que la madrina me había dado venía con un precio que nadie me había explicado claramente. Me estaba consumiendo. El poder no era gratis. Se alimentaba de mí, de mi energía vital, de mi humanidad. Poco a poco me estaba vaciando por dentro. Y luego empezaron las exigencias, las ofrendas. La madrina me citó una noche en el mismo lugar del desierto donde había hecho el ritual. Fui solo, como me ordenó. Ella estaba ahí, esperándome, rodeada de velas negras que ardían sin viento que las moviera. La Santísima está contenta contigo, dijo con su voz de hojas secas. Has servido bien. Pero el poder requiere alimentarse, necesita ofrendas mayores. ¿Qué tipo de ofrendas?, pregunté, sintiendo un frío en el estómago. Ella sonrió. Sangre. Pero no sangre de animales. Eso ya no es suficiente. Necesitas sangre humana. Necesitas sacrificio. Me quedé helado. ¿Quiere que mate a alguien? No cualquier alguien. Alguien inocente. Alguien puro. Porque la sangre del inocente es la más poderosa. Es la que renueva el pacto. Es la que mantiene la protección. No. Eso no. Yo maté en defensa. Maté a sicarios, a criminales como yo. Pero nunca he matado a un inocente. La madrina se acercó. Sus ojos ciegos me miraban atravesándome. ¿No? ¿Y qué crees que son todos esos chavos a los que les has vendido drogas? ¿Los estudiantes universitarios que se overdosean? ¿Las familias que destruyes con cada paquete que vendes? ¿Crees que tus manos están limpias, Mateo? Sus palabras me golpearon como puños. Porque tenía razón. ¿Cuántos habían muerto por las drogas que yo vendí? ¿10? ¿20? ¿100? No lo sabía. Nunca los vi morir. Nunca tuve que ver sus funerales. Nunca tuve que mirar a sus madres llorar. Pero estaban muertos. Por mi culpa. La Santísima no juzga, continuó la madrina. Pero exige lealtad. Y la lealtad se demuestra con sangre. Tienes 3 días para traer el sacrificio. Si no lo haces, ella cobrará. Y cuando ella cobra sin que tú pagues voluntariamente, toma lo que más amas. Se fue. Simplemente se desvaneció entre las sombras como si nunca hubiera estado ahí, dejándome solo en el desierto con una orden que me heló la sangre. 3 días. Tenía 3 días para matar a un inocente o arriesgar a que ella tomara lo que yo más amaba. Pensé en huir. Pensé en tomar a Elena y Sofía y correr. Cruzar finalmente. Irnos lejos, cambiar de identidad, desaparecer. Pero sabía que era inútil. Sabía que el pacto me seguiría. Sabía que no puedes huir de algo que vive dentro de ti. No puedes huir de tu propia alma podrida. Pasaron los 3 días. No hice el sacrificio. No pude. No importaba cuánto hubiera caído. No importaba cuánto me hubiera corrompido. No podía matar a un inocente a sangre fría. Esa era mi última línea. La última pizca de humanidad que me quedaba. Y entonces, llegó el cobro. Era un sábado. Un día normal. Hermoso incluso. Hacía sol. Elena había preparado carne asada. Íbamos a tener un día en familia. Sofía estaba emocionada porque le había prometido llevarla al parque de diversiones después de comer. Recibí una llamada. Del Cuervo. Necesito que vengas. Urgente. Problema con un cargamento. Hoy no puedo, le dije. Es día familiar. Mateo, es urgente. Solo serán 2 horas, prometo. Dudé. Elena me miraba desde la cocina, con ese delantal de flores, sonriendo. Sofía corría en el jardín persiguiendo mariposas. Un momento perfecto. Un momento que debí haber protegido. Está bien. 2 horas. Elena frunció el ceño cuando vio que agarraba las llaves. ¿Tienes que ir? Es importante, amor. Regreso rápido. Les prometo. Siempre dices eso, murmuró ella, y había tristeza en su voz. Siempre dices que vas a estar, pero siempre te vas. La besé en la frente. Esta vez es verdad. 2 horas y vuelvo, y vamos al parque de diversiones, te lo prometo. Promesas. Siempre promesas que no podía cumplir. Me fui. Manejé hacia el punto de encuentro. Pero era una trampa. No del cuervo. De los chacales.
Habían interceptado la llamada. Habían usado su voz. Y yo, confiado en mi invencibilidad, caí como idiota. Me esperaban 5 camionetas, 20 sicarios, un operativo completo. Abrieron fuego. Yo apreté mi dije de la Santa Muerte. Esperé sentir la protección. Esperé que las balas se desviaran como siempre. Pero no pasó nada. Una bala me atravesó el hombro. Otra me rozó la pierna. Grité de dolor, de shock, de terror. ¿Por qué no me protegía? ¿Por qué me había abandonado? Y entonces lo entendí. Había roto el pacto. No había dado la ofrenda. Y ella había retirado su protección. Ahora estaba solo, humano, vulnerable, mortal. Logré escapar por puro milagro. Bueno, no milagro. Suerte. O tal vez ella quería que sobreviviera, para que sufriera más. Me arrastré hasta mi camioneta, sangrando, con balas silbando alrededor. Arranqué. Pisé el acelerador. Más balas golpeando la carrocería. Manejé hacia mi casa. Tenía que llegar a Elena y Sofía. Tenía que sacarlas. Tenía que protegerlas. Si la Santa Muerte iba a cobrar, si iba a tomar lo que yo más amaba, tenía que llegar primero. Manejé como loco, pasándome semáforos, rebasando por el carril contrario. El hombro me sangraba, la camisa empapada de sangre, la pierna entumecida. Pero no importaba. Solo importaba llegar. Vi las luces de las ambulancias y patrullas a 3 cuadras de mi casa. El corazón se me detuvo. No, 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 no. Por favor, Dios. Por favor, no. Aceleré. Derrapé al dar vuelta en mi calle. Y vi mi casa. Mi hermosa casa. Mi palacio. Mi símbolo de éxito. Estaba en llamas. Ardía como una antorcha. El fuego salía por las ventanas. El techo se había colapsado. Los bomberos rociaban agua, pero era inútil. Ya era tarde. Me bajé corriendo. Un policía me detuvo. No puede pasar, está muy peligroso. Mi familia, mi esposa y mi hija están ahí. Su cara cambió. De autoridad a compasión. El cambio que hace un policía cuando sabe que está hablando con un hombre que acaba de perderlo todo. Lo siento, señor. Ya sacaron 2 cuerpos. Me solté de él. Corrí hacia la casa. 3 policías me agarraron. Yo gritaba como animal herido, como bestia enjaulada. Gritaba el nombre de Elena, el nombre de Sofía. Gritaba hasta que la voz se me rompió, y solo salían sonidos inhumanos de mi garganta. Me dejaron acercarme después, cuando el fuego estaba controlado, cuando ya no había peligro, solo cenizas y muerte. Las bolsas negras. 2 bolsas negras de cadáveres en el jardín que antes tenía flores. Un paramédico se acercó. ¿Quiere identificarlas? Negué con la cabeza. No podía. No tenía la fuerza, pero él insistió. Es necesario, señor, para el reporte. Abrieron la primera bolsa. Solo un poco. Solo lo suficiente para ver la cara. Elena. Mi Elena. Con la piel quemada, los ojos cerrados, el cabello chamuscado, pero todavía reconocible, todavía hermosa incluso en la muerte. Tenía una expresión de paz, como si estuviera dormida, como si no hubiera sufrido. Pero yo sabía la verdad. Sabía que había muerto llamándome. Sabía que sus últimos pensamientos fueron: ¿dónde está Mateo? ¿Por qué no viene? ¿Por qué nos dejó solas? Cerraron la bolsa. Abrieron la segunda. Sofía, mi pequeña, mi razón de todo, de cada decisión, de cada crimen, de cada mentira. Ella tenía 7 años ahora. 7 años de vida que yo había tratado de hacer mejor. Y ahí estaba. Pequeña incluso en la muerte. Con su vestido rosa favorito carbonizado. Con su piel de porcelana ahora ceniza. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue mi corazón. Fue algo más profundo. Fue mi alma. Lo último que quedaba de ella. Se hizo pedazos. Se convirtió en polvo. Se fue con el viento. Caí de rodillas. No lloré. Estaba más allá de las lágrimas. Estaba en un lugar donde el dolor es tan intenso que el cuerpo ya no puede procesarlo. Solo te vacías. Te conviertes en un cascarón. En un muerto viviente. El investigador me explicó después. Fuga de gas. Explosión.
muerte instantánea para ambas. No sufrieron. Fue rápido. Pero yo sabía la verdad. No fue un accidente. Fue un cobro. Fue el precio de mi pacto. La Santa Muerte había tomado lo que más amaba, como la madrina había advertido. Había tomado a Elena y Sofía como pago por mi arrogancia. Por mi negativa a dar la ofrenda. Por creer que podía jugar con fuerzas que no entendía. Los días siguientes fueron un borrón. El funeral. La gente del barrio que vino. La gente del negocio que vino a presentar respetos. El cuervo apareció con un traje negro caro y cara seria. Se acercó a mí en el velorio. Lo siento, hermano. De verdad. Lo miré. Y en sus ojos vi algo. No era compasión. Era conocimiento. Él sabía. Él sabía exactamente qué había pasado. Él había pasado por lo mismo. ¿Qué había perdido él hace 15 años cuando hizo su pacto? ¿A quién le había quitado la Santa Muerte? No dije nada. Solo lo miré con ojos muertos. Ojos de alguien que ya no está realmente vivo. Después del funeral, empecé a desmoronarme. Dejé de comer. Dejé de dormir. Dejé de todo. La casa grande se sentía como una tumba. Cada habitación tenía recuerdos. El cuarto de Sofía con sus muñecas todavía en su lugar. La cocina donde Elena hacía el desayuno cantando. La sala donde veíamos películas los viernes por la noche. No podía estar ahí. Vendí la casa. Vendí todo. Los carros, las joyas, las armas. Todo. Por una fracción de su valor. No me importaba. El dinero era basura. Era sangre. Era muerte. No lo quería. Dejé de trabajar para el cuervo. Simplemente no aparecí. Él llamó. Mandó mensajes. Mandó gente a buscarme. Pero yo había desaparecido en una habitación de hotel barato. Perdido en una botella. Perdido en la culpa. Intenté quitarme la vida. 3 veces. La primera vez con pastillas. Me tomé un frasco entero de somníferos. Me acosté esperando no despertar. Pero desperté 12 horas después. Vomitando, pero vivo. La segunda vez con la pistola. Me la puse en la sien. Mi dedo en el gatillo. Comencé a apretar. Pero en el último segundo, algo me detuvo. No fue valentía para vivir. Fue cobardía para morir. Porque sabía que si moría en ese momento, con el alma que tenía, iría directo al infierno. Y en el infierno no estaría Elena, no estaría Sofía. Ellas estaban en el cielo, y yo nunca las volvería a ver. La tercera vez me corté las venas en la bañera. Vi mi sangre, la misma sangre que había sellado el pacto maldito, derramarse en el agua. Vi el agua volverse roja, sentí el frío, sentí la oscuridad acercándose, y entonces, la vi, a la Santa Muerte, parada en la esquina del baño, mirándome, y escuché su voz dentro de mi cabeza. No te puedes ir todavía, Mateo, no hasta que yo diga, eres mío, en vida y en muerte. Y yo decido cuándo mueres. Desperté en un hospital. Una anciana que vivía en el departamento de abajo había escuchado el agua desbordarse. Había entrado. Había llamado a la ambulancia. Me salvó la vida. O me condenó a seguir viviéndola. Cuando salí del hospital, busqué al cuervo. No en su bar. No en sus casas de seguridad. Fui directo a su casa personal. Una mansión en las colinas, custodiada, protegida. Pero los guardias me conocían, me dejaron pasar. Lo encontré en su piscina, bebiendo whisky, fumando un puro, riendo con 2 mujeres en bikini, viviendo su vida como si nada. Me vio, y la sonrisa se le borró. Despidió a las mujeres con un gesto. Se puso una bata de seda. Se acercó. Mateo, carnal, te ves terrible. Quiero salir, dije. Mi voz sonaba muerta, hueca. Porque así me sentía. Quiero que me saque de esto. Quiero terminar el pacto. El cuervo suspiró. Sirvió 2 vasos de whisky. Me ofreció uno. Lo rechacé. Él se encogió de hombros y bebió ambos. No funciona así, hermano. No puedes simplemente salir. El pacto es de por vida. Entonces mátame. Mátame. Y termina con esto. Él me miró con algo que podría haber sido lástima. No puedo matarte. Ni siquiera si quisiera. Ella te protege. Incluso ahora. Incluso cuando crees que te abandonó. No puedes morir hasta que ella lo permita. Créeme,
Lo intenté también. Cuando perdí a mi hijo hace 15 años. Lo intenté de todas las formas. Pero aquí estoy. Había perdido a su hijo. Por eso había hecho el pacto. Por eso entendía mi dolor. Estábamos condenados por el mismo pecado. Amar demasiado. Entonces, ¿qué hago? Pregunté, y finalmente las lágrimas comenzaron a caer. ¿Qué se supone que haga con esto? El cuervo se sentó. Por primera vez lo vi no como un jefe, no como un narco, sino como un hombre roto igual que yo. Vives, sufres, pagas, hasta que ella decida que has pagado suficiente. Algunos pagan 10 años, algunos 20, algunos mueren viejos sin que el dolor se vaya nunca. Pero vives, porque esa es tu sentencia. No quiero vivir. Pero vas a hacerlo, porque no tienes opción. Me quedé en silencio. Él continuó. Si quieres, puedo hacer una cosa por ti. Puedo pedirle a la madrina que te ayude, que interceda, que le pida a la Santísima que te libere del pacto, pero va a costar. No tengo nada que dar. Me quitó todo. Él sonrió tristemente. Entonces te va a costar lo único que te queda. Tu vida. Pero no tu muerte. Tu vida en servicio. En penitencia. En el desierto. Solo. Donde nadie te encuentre. Donde puedas pagar tu deuda en silencio. ¿Cuánto tiempo? El que ella decida. Acepté. ¿Qué más podía hacer? Acepté ir al desierto. Acepté desaparecer. Acepté pagar. El cuervo organizó todo. Una semana después, llegó por mí. Me subió a su camioneta. Manejamos hacia el este. Hacia el mismo desierto donde había hecho el pacto un año atrás. Un año. Solo había pasado un año. Parecían 10. Parecían 100. La madrina estaba ahí, esperando. Con su rebozo negro y sus ojos ciegos. Hizo otro ritual. Más corto esta vez. Más simple. Tomó el dije de la Santa Muerte de mi cuello. Lo sostuvo frente a ella. Murmuró palabras. Y luego lo quemó. El metal se derritió en sus manos sin quemarla. Se convirtió en ceniza. Y con él, el pacto. Eres libre, dijo. Ya no le perteneces. Pero el precio está pagado. Tu familia fue el precio. Vives con eso. Caminas con eso. Hasta que Dios decida perdonarte. O hasta que te vuelvas loco con la culpa. El cuervo me dejó ahí, en medio de la nada, con solo una mochila, con agua para 3 días, con algo de comida. Y un consejo. Camina hacia el este. Aléjate de Tijuana. Aléjate de todo. Si regresas, te matan. Los chacales. Los federales. Alguien. Tienes demasiados enemigos. Considera esto una oportunidad. Una segunda vida que no mereces. Me dio la mano. La estreché. Fue la última vez que vi al cuervo. La última vez que vi esa parte de mi vida. Su camioneta se alejó. El sonido del motor se desvaneció. Y quedé solo. En el desierto. Bajo un sol que quemaba. Con una culpa que quemaba más. Caminé. Caminé durante días. No sé cuántos. Perdí la cuenta. El agua se me acabó al segundo día. La comida al tercero. Pero seguí caminando. Hacia el este. Siempre hacia el este. El desierto no perdona. Es hermoso de una forma terrible. Es silencio absoluto. Es soledad absoluta. Es una catedral donde Dios y el diablo pueden verte por igual. Vi espejismos. Vi agua que no existía. Vi árboles que no estaban. Vi a Elena. Vi a Sofía. Caminando delante de mí. Volteándose. Sonriéndome. Llamándome. Corrí hacia ellas. Pero desaparecieron. Siempre desaparecían. Lloré en el desierto. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Hasta que mi cuerpo estaba seco como la arena bajo mis pies. Pensé en dejarme morir ahí. En simplemente acostarme bajo un cactus y cerrar los ojos. Pero algo me empujaba. Algo me hacía seguir. No era ganas de vivir. Era otra cosa. Algo más profundo. Como una voz callada que decía, todavía no. Todavía no es tu tiempo. Al cuarto día, o quinto, o sexto, no sé, vi algo en la distancia. No un espejismo. Algo real. Humo. Humo de fogatas. Señal de vida. Caminé hacia allá. Cada paso era agonía. Mis pies estaban destrozados. Mis labios agrietados. Mi piel quemada por el sol. Pero caminé. Arrastrándome casi. Gateando los últimos metros. Era un pueblo. Un pueblo pequeño.
Quizás 20 casas. Todas de adobe. Pobres. Olvidadas. Un lugar donde el tiempo se había detenido hace décadas. Había una iglesia. Pequeña. Humilde. Con una cruz de madera en el techo. Y en la entrada, un sacerdote anciano barriendo. Me vio. Dejó caer la escoba. Corrió hacia mí a una velocidad impresionante para su edad. Hijo mío, me cargó. Era fuerte para ser tan viejo. Me llevó adentro. Me dio agua. Me dio pan. Me limpió las heridas. Y no preguntó nada. No preguntó quién era. No preguntó de dónde venía. No preguntó qué había hecho. Solo dijo: estás a salvo ahora. Dios te ha traído aquí. Y nosotros te recibimos. Ese pueblo se llamaba San Miguel del Desierto. 20 familias. Todas pobres. Todas humildes. Todas llenas de una fe que yo había perdido hacía mucho. Me quedé ahí, no porque tuviera a dónde más ir, sino porque algo en ese lugar me hizo sentir que finalmente había llegado a donde necesitaba estar. El padre Ignacio, así se llamaba el sacerdote, me dio refugio en la iglesia. Un cuarto pequeño detrás del altar. Una cama simple. Una manta. Un crucifijo en la pared. Nada más. Y era perfecto. Me recuperé lentamente. Los días eran lentos en San Miguel. No había prisa. No había tráfico. No había crimen. No había nada del mundo que yo había conocido. La gente del pueblo me trató con una bondad que no merecía. Me trajeron comida. Me trajeron ropa limpia. Me sonrieron. Me abrazaron. Sin saber lo que yo había hecho. Sin saber que mis manos estaban manchadas de sangre. El padre Ignacio me visitaba todas las noches. Se sentaba en la silla junto a mi cama. Y hablaba. Hablaba de Dios. De perdón. De redención. De segundas oportunidades. Hijo mío, me dijo una noche, veo en tus ojos que cargas una culpa grande. Tan grande que te está matando por dentro. Pero quiero que sepas algo. No existe culpa que Dios no pueda perdonar. No existe pecado tan negro que su amor no pueda limpiar. Usted no sabe lo que hice, le dije con voz rota. No sabe quién soy. ¿Qué soy? No necesito saberlo. Dios ya lo sabe. Y si tú estás aquí, si sobreviviste el desierto, si llegaste a esta iglesia, es porque Él tiene un plan para ti, porque no ha terminado contigo todavía. Por primera vez en un año, sentí algo. No paz. Todavía no. Pero tal vez, esperanza. Una chispa pequeña. Débil. Pero ahí. Pasaron semanas. Comencé a ayudar en el pueblo. Ayudé a reparar casas. Ayudé a cosechar lo poco que crecía en esa tierra dura. Ayudé a cuidar a los niños. Ayudé en la iglesia, limpiando, organizando. Y poco a poco, comencé a hablar. Comencé a compartir mi historia. No toda. No al principio. Pero fragmentos. Piezas. El padre Ignacio me escuchó. Sin juzgar. Sin condenar. Solo escuchó. Quiero que sepas algo, Mateo. Me dijo después de escuchar mi confesión completa una noche. El perdón no es algo que ganas. No es algo que mereces. Es un regalo. Un regalo que Dios te da gratis. Solo tienes que recibirlo. Solo tienes que abrir tu corazón y dejarlo entrar. No puedo perdonarme a mí mismo, lloré. ¿Cómo puedo perdonarme cuando mi familia murió por mi culpa? No puedes perdonarte a ti mismo. Eso es cierto, pero Dios puede perdonarte. Y ese perdón es más grande que tu culpa. Más grande que tu dolor. Más grande que todo. Fue un proceso. Lento. Doloroso. Había días que quería correr de vuelta al desierto y terminar lo que había empezado. Había días que el dolor era tan intenso que no podía respirar. Había noches donde soñaba con Elena y Sofía, y despertaba gritando. Pero también había momentos de luz. Pequeños. Pero reales. Como la vez que un niño del pueblo, un pequeño de 5 años llamado Miguel, me abrazó de la nada y me dijo: «Eres bueno, tío Mateo, me gustas». Como la vez que ayudé a una familia a construir un techo nuevo, y la madre me abrazó llorando de agradecimiento. Como la vez que el padre Ignacio me puso la mano en el hombro durante misa y dijo: «Este hombre fue encontrado en el desierto. Estaba perdido. Estaba muerto. Pero Dios lo trajo de regreso. Porque en el reino de Dios no existen los casos perdidos, solo existen los hijos pródigos que todavía no han regresado a casa». Pasó un año, luego 2,
Ahora llevo 3 años en San Miguel del Desierto. 3 años de penitencia, de servicio, de intentar, cada día, ser un poco menos el monstruo que fui y un poco más el hombre que debí ser. No he olvidado. Nunca olvidaré. Veo a Elena cada vez que cierro los ojos. Veo a Sofía en cada niña que corre por el pueblo. El dolor no desaparece. Solo aprendes a vivir con él. Solo aprendes a cargar esa cruz cada día. Pero he aprendido algo. El perdón no es sentir menos dolor. El perdón es seguir viviendo a pesar del dolor. Es levantarte cada mañana y decidir ser mejor. Es tomar tu historia, por horrible que sea, y usarla para ayudar a otros. Ahora doy testimonio. Cuando vienen misioneros al pueblo, comparto mi historia. Cuando vienen jóvenes del pueblo más cercano, jóvenes tentados por el camino fácil del narcotráfico, les hablo. Les cuento todo, sin filtros, sin glorificar nada. Les cuento sobre el dinero que gané y cómo no valió nada. Les cuento sobre el poder que tuve y cómo me destruyó. Les cuento sobre el pacto que hice y cómo me costó todo. Y les digo, el diablo no se te aparece con cuernos y cola roja. No. El diablo se te aparece con la cara de tu necesidad. Con la solución a tu problema. Con la salida fácil. Y cuando le abres la puerta, cuando le das la mano, cuando aceptas su oferta, ya no es tu vida, es la de él. ¿Y el precio? El precio siempre es más de lo que puedes pagar. Algunos me escuchan, algunos no, algunos me creen, algunos piensan que exagero, pero si salvo aunque sea a uno, si un solo joven rechaza el camino que yo tomé, entonces tal vez, solo tal vez, la muerte de Elena y Sofía no fue completamente en vano. No puedo traerlas de vuelta. No puedo cambiar lo que hice. No puedo borrar mis pecados. Pero puedo levantarme cada día. Puedo servir. Puedo amar. Puedo intentar ser la luz que una vez fui antes de que la oscuridad me consumiera. El padre Ignacio me dijo algo hace unos días que me quedó grabado. Mateo, Dios no necesita gente perfecta. Él puede hacer milagros con gente perfecta fácilmente. Pero lo que realmente demuestra su poder es cuando toma a alguien completamente roto, a alguien que todos han descartado, a alguien que está en pedazos, y lo reconstruye. Te convierte en un testimonio vivo de que la gracia es más fuerte que el pecado, de que el amor es más fuerte que la muerte, de que la luz es más fuerte que la oscuridad. Todavía hay días oscuros. Todavía hay momentos donde siento que no merezco seguir respirando. Todavía cargo la culpa como una piedra en el pecho. Pero también hay días donde un niño me sonríe, donde el sol sale sobre las montañas del desierto y todo se pinta de dorado, donde escucho un canto en la iglesia y siento algo moverse dentro de mí, algo que pensé que había muerto. Esperanza. No sé qué me depara el futuro. No sé si algún día volveré a ser completamente feliz. No sé si algún día el dolor dejará de perseguirme. No sé si cuando muera, podré ver a Elena y Sofía otra vez, o si mi alma todavía está demasiado manchada. Pero sé esto. Cada día que despierto, es un regalo que no merecí. Cada día que puedo servir a alguien, es una oportunidad de redención. Cada día que puedo contar mi historia es un día donde el diablo no gana. Porque ven, el diablo quería destruirme completamente. Quería que me matara. Quería que muriera en la desesperación y la culpa. Quería mi alma para siempre. Pero aquí estoy, roto pero respirando, caído pero levantándome, culpable pero perdonado, muerto pero resucitado. Y si mi historia puede salvar aunque sea a una persona de cometer mi error, si puede evitar que una familia sea destruida, si puede mostrarle a alguien que incluso en el fondo más oscuro del pozo, todavía hay una mano que puede sacarte, entonces valió la pena compartirla. Entonces valió la pena sobrevivir. Esta es mi verdad. Esta es mi historia. No la cuento buscando lástima. No la cuento buscando excusas. La cuento porque necesito que sepas, que entiendas, que comprendas. El sueño americano, el dinero fácil, el poder rápido. Todo eso es una ilusión. Es humo. Es nada. Y el precio que pagas por perseguir esa ilusión es todo. Tu familia, tu alma, tu humanidad. Tu eternidad. No vendas tu alma, no importa cuánta hambre tengas, no importa cuánto duelan tus circunstancias, no importa qué tan desesperado estés, porque el precio siempre, siempre,
Es más de lo que puedes pagar. Y si ya lo hiciste, si ya vendiste tu alma, si ya estás atrapado en ese mundo, déjame decirte algo. Todavía no es tarde. Todavía hay salida. Todavía hay perdón. Todavía hay esperanza. No va a ser fácil. Va a costar todo. Pero del otro lado, hay vida. Vida real. Vida con significado. Vida con paz. Yo morí en ese desierto. El Mateo que vendió drogas. El Mateo que hizo pactos con la oscuridad. El Mateo que sacrificó su alma por dinero. Ese Mateo murió. Y renací. No perfecto. No sin cicatrices. Pero vivo. Pero libre. Pero en paz. Y si yo pude, si alguien como yo, con la sangre que tengo en las manos, con los pecados que cometí, con el daño que causé, si yo pude ser perdonado, ser restaurado, ser usado para algo bueno, entonces cualquiera puede. Cualquiera. Incluso tú. Esto ha sido mi testimonio. Esto ha sido verdades que duelen. Mi nombre es Mateo. Y hoy, aquí, frente a esta humilde iglesia en San Miguel del Desierto, soy un hombre libre. No porque lo merezca, sino porque fui encontrado. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar, si te salvó de cometer el mismo error que yo, entonces compártela. Deja tu comentario. Escribe amén si crees en las segundas oportunidades. Escribe renací si sabes que Dios puede restaurar incluso lo más roto. Y por favor, suscríbete a Verdades que Duelen. Dale like. Activa la campanita. Porque estas historias no son para entretenimiento, son para salvación, son para advertencia, son para recordarte que hay fuerzas en este mundo, tanto de luz como de oscuridad, y la elección de a cuál servir es tuya. Pero una vez que eliges, las consecuencias son eternas.